Buenas noches, estimado docente. Soy de la carrera de Derecho. Estoy en el tercer ciclo paralelo 121. A continuación haré la entrega del informe final de la investigación realizada en el semestre. Los integrantes son Manuel Vinicio Tandapilco y Marjorie Cisaleno. El tema es el ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. La evolución histórica, el multiculturalismo en la Constitución. Aparición en la Constitución 1945, aceptación con la Constitución 1998, principio fundamental en la Constitución 2008. A los pueblos indígenas los excluyeron porque los consideraban como sujetos de transición hacia su integración en una cultura nacional única. Al principio de los 90, el movimiento indígena cobró ímpetu y pidió reivindicaciones económicas. En 1995 se constituyó el partido político llamado Movimiento Indígena, cuyos postulados señala somos una organización del pueblo ecuatoriano. En el 2008 tuvo lugar la Asamblea Constitucional de Montecristi y una activa participación del movimiento indígena, dando al Estado un carácter plurinacional e intercultural. Cambios ideológicos. La ideología que inspiró la Constitución del 2008 se llamó socialismo del siglo XXI. Sociedades basadas en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Distribución justa, equitativa de la riqueza a través de una economía socialista. Alternativa a la globalización y al neoliberalismo. Renovación de la estructura del Estado para construir una sociedad híbrida que encamine a la emancipación última, que es la sociedad comunista. Dieterich sugiere el camino que se debe seguir para aclarar el contenido ideológico de esta tendencia. La nación liberal abarca tanto el multiculturalismo como la plurinacionalidad adoptado en la Constitución ecuatoriana del 2008. También fue adoptada en la Constitución boliviana, según se comienza señalando que el propio título Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En el primer artículo de esta Constitución se define a Bolivia como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano y democrático. Fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural. Argumentos del relativismo cultural. Los grupos humanos están compuestos por individuos que no pueden funcionar fuera de las sociedades, dando el gran número de sociedades y la diversidad de sus modos de vida. La pregunta que deben hacerse es, ¿cómo la declaración propuesta puede ser aplicable para todos los seres humanos y no ser solo una proposición de derechos basados en los valores prevalentes en los países de Europa Occidental y Norteamérica? La personalidad de los individuos solo puede desarrollarse plenamente en los términos de la cultura de su sociedad. El respeto a las culturas es válido por el hecho científico de que no existe una técnica cualitativa para evaluar a las culturas. Estándares y valores son relativos a la cultura de la cual derivan, por lo cual cualquier intento de formular postulados que surjan de las creencias o códigos morales de una cultura va a detrimento a la idea de aplicar una declaración de los derechos humanos. Relativismo cultural. Esta idea ha sido largamente debatida sin que hasta el momento se pueda encontrar un acuerdo total. Uno de los puntos principales de debate es la existencia de valores que son independientes de los aspectos de la cultura y que pueden ser inmutables y comunes a toda la comunidad. Las constituciones andinas del siglo XXI adoptan de una u otra forma esta perspectiva metafísica al aludir a valores ancestrales de la cultura indígena que constituyen los núcleos ideológicos del cuerpo constitucional. Antropología de los derechos humanos.
La posición de la creencia antropológica ha variado considerablemente y se ha encaminado más bien lejos de los caminos del relativismo cultural hacia una perspectiva de las culturas como entes cambiantes y en relación continua con el mundo exterior. El tutor Lawrence comienza recordando que la teología protestante comenzó como una crítica al dogma católico y señala que la Biblia debía interpretarse como un todo. Friedrich expresó que la comprensión de un texto requiere del entendimiento de las intenciones con que fue escrito. Gadamer relieva el papel de la tradición con la interpretación, señalando precisamente que los prejuicios, contrariamente a ser dañinos, son un medio productivo y necesario para iniciar la interpretación. Conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. Una frase inicia en la década de los 80 del siglo anterior que parte del debate entre liberalismo y comunitarismo y que lleva al resurgimiento de las ideas de comunidad y los derechos colectivos. En los años 90, el debate se concentra con el propio campo liberal. Las preguntas que surgen son: ¿es posible pensar los derechos colectivos desde la teoría liberal? ¿Se deben vulnerar los derechos individuales para reconocer los derechos colectivos? Estos procesos llevan a la articulación de demandas nacionalistas y multiculturales y de requerimientos de la democracia. El multiculturalismo. Se subraya la diferencia entre nosotros y ellos y se olvidan los elementos comunes. Estas comunidades en peligro, en riesgo de degeneración, debiendo ser protegida su pureza intocada, esto lleva a la perspectiva de identidades colectivas, sean de un grupo o nación. Se evidencia entonces que existe una dicotomía entre el clásico nacionalismo liberal y la nueva idea del multiculturalismo. El nacionalismo se caracteriza ante todo por el sentimiento de la comunidad y de una nación, de pertenencia y de identificación con su realidad y con su historia. Se distingue el patriotismo entre el objetivo, es decir, va más allá del sentimiento y persigue una acción política y concreta. Los grupos humanos se llaman naciones porque buscan traspasar la frontera de constituir meros grupos étnicos destinados a la aculturación y marginación. Gracias.